Damos inicio al curso de idioma español y aperturamos la guía de estudio número 4. Para esta guía de estudio vamos a estudiar algunos elementos de la comunicación y vamos a empezar con el primer tema entonces, que es lengua, habla y norma. Hay una diferencia entre estos tres elementos. Recuerden, el lenguaje es necesario dentro de la comunicación y para los seres humanos. El lenguaje es considerado una capacidad únicamente humana. Nadie más puede emplear o puede desarrollar esta capacidad, ¿verdad? Que permite que las personas se comuniquen entre sí. Sin embargo, al referirse al lenguaje, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos principales. El lenguaje, entonces, es la capacidad de comunicación que desarrolla el ser humano y lo hace a través de, aquí dice, lengua. Hoy en día, el término correcto es idioma. Lengua o idioma, con lo que usted subraya ahí la palabrita idioma, porque hoy en día se reconocen idiomas. De hecho, si fueran del área maya, que es lo que vamos a ver hoy, son reconocidos como idiomas por el tema de los derechos humanos, el tema de racismo y discriminación. Entonces empleamos ya no el término lengua, sino idioma. ¿Qué es el idioma entonces? Dice, es un sistema de signos combinados según ciertas reglas compartidas por una comunidad de hablantes. Los signos fundamentales de la lengua o idioma son los enunciados, las palabras y los elementos que componen a estas últimas. Entonces, el idioma es aquel que lo habla un grupo de personas que viven en la misma región, área o comunidad, ¿sí? En el caso de Guatemala, solo veamos el término de lengua o idioma, solo en ese caso. En Guatemala hay comunidades lingüísticas en todo el territorio nacional. Consideremos que nuestros antepasados, según la historia, nos dice que fueron los antiguos mayas. Y los mayas desarrollaron una serie de caracteres o elementos que los identificaban. Dentro de ellos están los idiomas. Con el paso de los años, las culturas indígenas fueron evolucionando. Algunos idiomas se han perdido, idiomas de ascendencia maya se han perdido en Guatemala y algunos otros aún se conservan. Considerando entonces que el idioma dice claramente es un sistema de signos combinados según ciertas reglas compartidas por una comunidad de hablantes. Entonces, el idioma responde a esa forma de expresión oral que ejerce un grupo de personas. Y en el caso de Guatemala, dije solamente el tema de idioma, nada más. En el caso de Guatemala tenemos 25 idiomas en todo el territorio nacional. A partir de la Constitución Política del 85, el Estado reconoció la importancia y el desarrollo de las culturas y de los idiomas en nuestro país. Se creó en el año 2003 la Ley de Idiomas Nacionales. Si usted gusta, la puede descargar, está en internet y habla de cómo es que se aprueban y se deben respetar los idiomas en todo el territorio nacional. Esta ley quedó en el decreto 19-2003. Dice, además, se ha institucionalizado la educación bilingüe para los indígenas quienes aprenden el español como segundo idioma. En el caso de nosotros, los guatemaltecos, recordemos que nuestras culturas propias son las culturas de ascendencia maya, los pueblos originarios de la cultura maya. Ellos tienen un idioma que les identifica, por eso es que se crea la Ley de Idiomas en Guatemala. Y algo muy importante de este tema es que los idiomas de los indígenas son reconocidos, son promovidos, son respetados y se crea a la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala para que sea el ente regulador de la norma en el tema de los idiomas. Hoy en día se ha creado material bibliográfico para poder enseñar en las escuelas del área rural a los niños que viven en aquellas zonas en donde solo se dominan idiomas maternos. Los idiomas de ascendencia maya también son conocidos como idiomas maternos. Entonces, se ha creado material para enseñarles a los niños de las áreas rurales en su idioma materno. Para ellos, su idioma oficial va a ser el del origen étnico y el segundo idioma sería el español. Para los que somos mestizos o ladinos, nuestro idioma oficial va a ser el español,
Pero si aprendemos otro idioma, entonces serán nuestros segundos, terceros, cuartos y quintos idiomas que vayamos desarrollando. Entonces, dice, debido al desplazamiento de comunidades dentro y fuera del país, la distribución geográfica de los idiomas ha experimentado cambios. Guatemala cuenta con aproximadamente el 39% de población indígena. En el territorio nacional se hablan 25 idiomas. Y aquí tenemos la tabla de los idiomas. Esto quiero que usted no tome nota de esto, sino que me preste atención porque recuerde que usted ya tiene esta guía de estudio. Importante, hay dos ramas en la división de los 25 idiomas. Están los idiomas de origen maya y dentro de los idiomas de origen maya tenemos a la rama yucateca, a la rama del chiol, a la rama del canjobal, a la rama del mam y a la rama del quiché. Entre los idiomas de origen maya entonces tenemos 5 ramas, ¿sí? En los de ascendencia maya. Y los idiomas que podemos notar de ascendencia maya sería el mopán, el itza, el chortí, el chug, el acateco, el canjobal, el poptí o jacalteco, el mam, el aguacateco, el chaltiteco, el teco, tectiteco y el ichil. El uspanteco, el quiché, el cachiquel, el sutujil, el sacapulteco, el Sicapaquense, el pocomchi, el pocomán, el quechí y el achí. Estos son idiomas que se hablan en Guatemala. Y aquí tenemos el mapa de las comunidades lingüísticas en Guatemala. Por ejemplo, en esta zona tenemos al departamento del Quiché. En el departamento del Quiché se habla en su mayoría el idioma Ixil, se habla el idioma chalchiteco y el idioma aguacateco, pero predomina el idioma Ixil. Y así podemos ir verificando, por ejemplo, aquí está Chimaltenango, nosotros somos idioma Cachiquel. Mire, el área del Sololá se habla el idioma Sotujil y así sucesivamente. Pero legalmente en Guatemala está registrado como idioma oficial el español. Los idiomas de origen no maya, es decir, que fueron adoptados porque la historia nos dice que las poblaciones pasadas eran mayas, entonces ellos tenían todos estos idiomas, pero cuando vienen los colonos o los colonizadores, los españoles, ellos impusieron una nueva forma de vida, entre ellos el idioma, y entonces vienen los de origen no maya, y sería, de origen mexicano está el xinca, en Guatemala está la cultura xinca, está en esta zona del territorio nacional, vean, acá, estamos hablando de la cultura xinca, entonces, de hecho, la cultura xinca está en peligro de extinción. Los de origen afroamerindio, que es el garífuna, los garífunas están ubicados acá en el territorio de Izabal, específicamente en el municipio de Livingston, tenemos a los garífunas, y está el idioma de origen europeo, que es el español. Entonces, si hablamos de la rama de origen maya, tenemos 5 ramas, y si hablamos del origen no maya, tenemos 3 ramas, mexicano, afroamerindio y europeo. Eso es lo que dice la ley en Guatemala, la ley de idiomas en Guatemala, que es el decreto 19-2003 y está legalmente vigente. Entonces, el idioma o la lengua responde a ese sistema o ese conjunto de signos, reglas gramaticales y formas de expresión oral. Pero pasa algo, el idioma es el que oficialmente está reconocido. En el caso, ya vimos que en Guatemala dijimos que hay 25 idiomas en todo el territorio nacional, pero la persona crea un habla. Idioma y habla no es lo mismo. Nuestro idioma es el español, pero nuestro habla, en todos los que estamos acá el día de hoy, nuestro habla es distinto. ¿Qué es el habla entonces? El habla es la forma de expresión verbal u oral. Influye mucho, para tener un habla más elevado, influye mucho nuestro nivel académico, influye mucho nuestra capacidad intelectual, influye mucho la ubicación geográfica en donde nosotros hemos crecido, influye mucho el tema de las edades. No es lo mismo hablar con un niño de 3 años a hablar con un abogado y notario de 35 años de edad. El abogado me va a hablar un tecnicismo, el niño me va a hablar lo que ha escuchado y lo que ha aprendido de su entorno familiar. Entonces, el habla la desarrollamos y cada uno de nosotros, fíjese, para poder tener un habla más elevado, usted tiene que leer
Porque hay ciertas palabras que nosotros no empleamos en nuestro vocabulario cotidiano e incluso fíjense que el habla tiene que ver con quienes nos relacionamos. Por ejemplo, si usted está entre amigos, su habla va a estar distorsionado, ¿verdad? Vea cuántas palabras, de todas las que dice, cuántas van a ser incorrectas. Pero si de repente usted está con un grupo de personas, por ejemplo, con sus docentes, su habla lo va a moderar. Si usted está frente a sus padres, va a aún moderar más su habla. Entonces, el habla es una forma de expresión oral, pero hay muchos factores que infieren en ello. Dice el concepto. Cuando los hablantes utilizan una lengua para comunicarse, realizan un acto de habla. Esto se refiere a la manera concreta como las personas usan la lengua. La lengua es un modelo común, por ejemplo. En Hispanoamérica se comparte un código de lengua española. El habla, en cambio, es el uso de los que los individuos hacen de una lengua, de acuerdo con su procedencia, educación, edad, temperamento, etcétera. Perdón. Fíjense, yo en plan diario tengo un joven que yo no sé si me trata de tú o me trata de vos, pero ¿por qué pasa esto? Porque él es del área del altiplano, es decir, del área rural, del área donde hay comunidades indígenas en Guatemala. Las niñas que son de traje típico no me dejarán mentir, que rara vez, o sea, entre los propios de la comunidad o la familia, utilizan el tú o el vos para comunicarse. El usted no es como muy utilizado. Entonces, cuando llegan a un grupo distinto, les es difícil hablar de usted, ¿verdad? En lo personal, fíjense, y les cuento esta experiencia porque hay algunos otros compañeros y cuando él se expresa de esa manera, todos lo voltean a ver, ¿verdad? Porque dicen, ¿por qué está tratando de tú o de vos a la profesora? Eso no es correcto. Pero ahí viene el tema del habla, ¿sí? El tema del habla. Hay personas que solo de usted pueden tratar. Por ejemplo, a mí me enseñaron que a las personas adultas las trato de usted, a los que son mayores de edad, a quienes yo no les tengo confianza, les trato de usted. Yo no puedo tratar a nadie de vos, porque para mí sería una falta de respeto. Si bien le voy a tratar en confianza, va a ser el tú, pero el vos no lo voy a emplear. Entonces mi habla está regulado de tal modo. Al final, todos hablamos el idioma español, pero cada uno de nosotros decidimos la manera de expresión verbal. Por ejemplo, aquellas personas que utilizan palabras inadecuadas, palabras vulgares, soez o palabras en doble sentido, su habla está dado de esa manera. Entonces tenemos que entender que todos tenemos un habla distinto, ¿sí? Entonces el habla es nuestra forma de expresión verbal. Y por último tenemos lo que es la norma. El idioma o la lengua, en este caso dice lengua, pero ya les dije que es idioma, el término correcto, está regulado a través de una norma. Entonces, ¿qué es la norma? Y dice, entre la lengua, o sea, el idioma, el modelo, y el habla, su realización, hay una tercera realidad, la norma, que es el conjunto de reglas que señala lo que se considera correcto o no en el uso de la lengua. Por ejemplo, sabemos que hay palabras que se deben tildar. Hay una tilde diacrítica u ortográfica, que es esa rayita oblicua que le colocamos a las palabras de acuerdo a la sílaba tónica, que es la acentuación, y entonces ella cumple con una norma o regla gramatical del idioma, ¿sí? Cuando, por ejemplo, usted sabe que hay palabras que se escriben con Z, hay palabras que se escriben con S, hay palabras que se escriben con C, ahí está cumpliendo con una norma. Hay personas que dicen B grande y B chiquita, no existe. V o B, esa es la norma. V o B. Hay palabras que se escriben con V, por ejemplo, vaca. Hay palabras que se escriben con B, por ejemplo, barco. Entonces tenemos una norma. Las palabras se separan en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas de acuerdo a su acentuación. Pero hay un acento que les dije que es la rayita y hay otro que cuando nosotros hablamos a ciertas palabras le damos como énfasis en su pronunciación. Entonces ese es el acento prosódico, el que no se escribe, no se marca, pero sí lo pronunciamos. ¿Qué les hablé? Norma. Entonces tenemos que comprender que todo idioma tiene una norma, que es el que regula su estructura gramatical. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, idioma, habla y norma son tres términos totalmente distintos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y nos vamos a ir al siguiente tema. Ya vimos entonces qué son estos tres, ya hablamos de los idiomas en Guatemala,
La diversidad lingüística en Guatemala, se las dejo para que lo lean. Aquí habla de las comunidades indígenas en nuestro país. Una tabla, contexto histórico. Aquí hablaba antes del decreto de los idiomas en Guatemala, que fue en el 2003. Se hablaba de que existían 24 idiomas. Sin embargo, la ley reconoce legalmente 25 idiomas. Esto es para que usted lo pueda leer. Y por último, hablamos de los rasgos paralingüísticos. Cuando hablamos, utilizamos los rasgos paralingüísticos. ¿Qué son los rasgos paralingüísticos? Dice, la lengua, es decir, el idioma hablada, son importantes las propiedades del sonido, ya sea que produzca intencionalmente o no. Los rasgos asociados a las propiedades del sonido se denominan rasgos paralingüísticos. Hay rasgos no lingüísticos y hay rasgos paralingüísticos. Los no lingüísticos, que los vamos a ver más adelante, son aquellos que empleamos a través de la vista o el oído, pero no hay necesidad de hablar, no se habla para nada. Sí, esos son los rasgos no lingüísticos. Los lingüísticos son aquellos que se intervienen a través del habla. Por ejemplo, la entonación. Dice, se define como un conjunto de variaciones en la frecuencia fundamental de la voz que acompaña la expresión oral de lo que se dice e indica diferencias significativas, emotivas, cambios de sentido, entre otros. La entonación que se pronuncia, con que se pronuncia una frase tiene consecuencia decisiva para la interpretación en el receptor del mensaje. Al hablar, es posible diferenciar una oración enunciativa de una interrogativa. Por ejemplo, que una mamá le diga al niño, ¿ya comiste? No. Ahí usted ve que la mamá le está haciendo como una frase de mando. ¿Ya comiste? Es como, esto era para que lo comieras. Pero si la mamá llega con un tono, ahí viene la entonación diferente y pregunta, hijo, ¿ya comiste? Es una pregunta. Entonces, eso es lo que está diciendo la entonación. Cuando usted le dice a alguien que le pase algo, por ejemplo, hay dos diferencias que usted lo puede pedir en sinónimo de orden o bien en sinónimo de favor, pero eso nosotros lo logramos a través de la entonación. Entonces, cuando hablamos, tenemos que tener mucho cuidado de la entonación que nosotros tenemos en ciertas frases o palabras, porque muchas veces eso puede ser motivo de molestia o de desacuerdo con el tono de voz que usted utilice para decir algo. Por ejemplo, cuando usted dice permiso, puede ser en orden o puede ser en una solicitud. Entonces ahí vemos la entonación, que es ese carácter que le vamos a dar a la frase o a la palabra para que tenga un sentido o un significado de acuerdo a lo que nosotros queremos dar a conocer. Puede ser quedito, puede ser alto, pero al final la entonación es muy importante. El siguiente elemento. Timbre. ¿Qué es el timbre? Es la cualidad característica del sonido que puede ser agudo o grave. En el caso de los hombres y las mujeres tenemos un timbre distinto. El de nosotras las mujeres es más agudo, es más como quedito, más suave. Los varones no, por su constitución física. Si hacemos esto, nosotras las mujeres no tenemos una partecita acá, que los hombres sí tienen, que les permite tener como ese timbre más grueso, como más firme, que es un timbre grave. Nosotras las mujeres no lo tenemos, pero es por nuestra constitución física. Entonces dice timbre, es la cualidad característica de un sonido que puede ser agudo o grave. Por ejemplo, cuando emitimos el grito, si grita una mujer va a ser como, ¿qué dijo, verdad? Agudo. Pero si grita un hombre no sería así, ¿verdad? ¿Cómo sería el grito de un hombre? Como más fuerte, ¿verdad? Más grande, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestro timbre, ¿sí? Entonces, dice, nos permite distinguir una voz de otra al escucharlas. El timbre de voz puede proporcionar información sobre distintos aspectos relacionados con la persona que habla. El siguiente elemento entonces es... bueno, con respecto al timbre, entonces, es como diferenciar, mire, dice el timbre, aspectos relacionados con la persona que habla, como la edad, el sexo o incluso el estado físico o emocional. Por ejemplo, cuando usted está triste, su timbre de voz es muy bajo, ¿sí? Cuando usted está frustrado o enojado,
Uy, cuidado, porque ese timbre de voz es como muy furioso. Entonces, el timbre nos puede dar a conocer el estado de ánimo de una persona, el timbre. La entonación, entonces, se entiende la diferencia entre entonación y timbre, ¿verdad? Vamos con el siguiente elemento. La duración. Y para este tema, yo quiero que usted vea lo siguiente. El cuerpo humano tiene una constitución en cuanto a los sistemas o aparatos del cuerpo humano. El aparato respiratorio permite ciertas funciones que nos dan la cualidad de duración al momento en que nosotros estamos hablando. Entre estos podemos mencionar acá algunos que son los labios, lengua, los dientes, las cuerdas vocales, las fosas nasales, el bocio, la laringe, los pulmones y el diafragma. El que le permite tener una duración o una extensión de la palabra es el aire que ingresa a través de las vías respiratorias, nariz o boca, que llega a los pulmones, pero quien hace que se mantenga es el diafragma. Lo tenemos aquí abajito. Mire, aquí está su diafragma. Entonces, cuando usted jala aire, respire, siente que algo se le tensó aquí debajo. Y entonces es su diafragma el que está trabajando. Y cuando estamos hablando, constantemente nosotros utilizamos este elemento que es la duración y responde a... Es una cualidad que hace que los sonidos sean apreciables debido a su extensión en un periodo de tiempo. Pero eso lo logramos cuando nosotros al hablar respiramos, jalamos aire, seguimos hablando, y entonces luego nosotros empezamos a soltar el aire. No lo hacemos de repente, sino lo hacemos de manera constante. Lo hacemos hasta que nos quedamos sin aire. Otra vez volvemos a jalar ese mismo aire. De hecho, las personas que cantan, las personas que son locutores, las personas, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos hablando casi que todo el día, nosotros debemos saber manejar nuestro diafragma para entonces lograr una buena entonación, un buen timbre y una buena duración al momento de hablar. Otro de los elementos es la intensidad. Equivale al volumen. La intensidad es el volumen. Hay personas que a veces no se les escucha nada para hablar. ¿De qué dijo? Saber. Y hay otras que gritan cuando hablan, ¿verdad? Entonces, la intensidad es ese volumen, pero también nosotros podemos regular la intensidad de nuestra voz. Equivale al volumen y a la potencia de la emisión de las vibraciones que proceden de las cuerdas vocales. ¿De dónde procede la intensidad o el volumen? De la cuerda vocal. Hay que tener mucho cuidado. Hay personas que han reventado sus cuerdas vocales y no hay operación para las cuerdas vocales. Y entonces va perdiendo de manera constante, va perdiendo la voz y ya no va a poder hablar. Hay que tener mucho cuidado. Dice vibraciones que proceden de las cuerdas vocales. De esta forma, si habla en voz baja, la intensidad es muy débil y suele asociarse al secreto o a la confidencialidad. Por ejemplo, si usted le quiere decir algo a un compañero así como privadito, y entonces ya usted le bajó su intensidad. Pero si usted quiere que esto sea de dominio público, pues lo grita, ¿verdad? Para que todos lo sepan. Entonces ahí viene la intensidad o el volumen. Y el último elemento es el apoyo de formas no lingüísticas. Las formas no lingüísticas son a través del código visual, del código gestual y del código auditivo. Son 3 códigos: visual, gestual y auditivo. El visual con la vista, el gestual con el cuerpo, todo nuestro cuerpo, y el auditivo con nuestro sentido, que es el oído, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando usted va caminando en la calle y de repente el semáforo marcó en rojo, nadie le gritó, deténgase, sino usted vio el color y me detuve. ¿Por qué? Porque el código me envió información. Para activar el código visual y el código gestual, la persona tiene entonces que saber el significado de los distintos códigos. Por ejemplo, cuando alguien le hace a usted esto, ¿qué le dijo? Silencio, ¿verdad? Entonces, no habló,
pero sí le hizo un gesto con el cuerpo y entonces inmediatamente ya le envió información sumamente importante que usted va a tener que desarrollar. Pero es importante que conozcamos el significado de los códigos. Por ejemplo, cuando usted ve en una puerta, hay un círculo y hay una diagonal al frente que dice no estacionar. No hay necesidad que diga no estacionar. Con tan solo ver el símbolo, usted interpretó no estacionar. De repente usted va en su vehículo, ¿verdad? Y de repente se le cruza un señor de Metra y le hace, ¿qué le dijo? Stop, deténgase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces le está enviando un código visual a través del gesto de su cuerpo, y entonces esos son las formas no lingüísticas o los rasgos no lingüísticos. Hay rasgos paralingüísticos, que dijimos cuáles son los rasgos paralingüísticos, dijimos que son aquellos que empleamos cuando nosotros hablamos. Todos tenemos un registro distinto. Mis rasgos paralingüísticos no pueden ser comparados a nadie más. Por eso vemos que los rasgos paralingüísticos permiten conocer o detectar de quién se trata sin necesidad de ver. Con el tema de las formas no lingüísticas, dice: los gestos y los movimientos corporales son un apoyo a la expresión oral. A través de estos damos énfasis a las ideas que deseamos transmitir al receptor. La postura del cuerpo, el movimiento de las manos, los gestos y las expresiones del rostro son parte de las formas no lingüísticas de expresión oral. Una persona que declama un poema necesitará acompañar su declamación de movimientos y gestos que corresponden a su contenido. Por medio de su expresión gestual podrá transmitir sensaciones como paz, alegría, enojo o tristeza, entre otras. Entonces, las características de los rasgos paralingüísticos y los rasgos no lingüísticos es que permiten dar a conocer emociones, pensamientos o sentimientos. Y con esto concluimos el contenido de la guía de estudio número 4 y la clase que corresponde al curso de idioma español.